Soy la doctora Mónica Sala y junto con los doctores Erika Beleira y Eduardo Faure vamos a transmitirles en este que es el Día Mundial del Cáncer de Tiroides, 24 de septiembre, las nuevas modalidades terapéuticas y de seguimiento en el cáncer de tiroides. Existen distintos tipos de cáncer de tiroides. Los más frecuentes, que representan aproximadamente el 90%, son los carcinomas papilares y foliculares, que por suerte estos tienen muy buen pronóstico a largo plazo. También existen el carcinoma medular y el anaplásico, que son menos frecuentes, pero que tienen un grado de agresividad mayor que los anteriores. Hubo un aumento de la incidencia en los últimos años, probablemente debido a un mayor diagnóstico. Los nuevos casos de cáncer de tiroides que hay en la actualidad es entre 10 a 15 nuevos casos por cada 100.000 habitantes por año, siendo más frecuente en mujeres que en hombres, aproximadamente de 3 a 4 mujeres por cada un hombre. Es el quinto tumor en frecuencia de diagnóstico en mujeres. Tenemos varios tipos de tratamiento actualmente. Salimos del tratamiento convencional que durante muchos años fue la tiroidectomía total y la utilización de yodo radiactivo para optar por otras variantes más actuales como es la hemitiroidectomía, la lobectomía e inclusive otros métodos más nuevos como es la radiofrecuencia, la esclerosis con etanol y uno elegirlo consensuado con el paciente en base al tipo de tumor, el tamaño del tumor, la extensión, si está dentro de la tiroides o sobrepasó los límites de la tiroides y llegó a ganglios o a mayor distancia. Eso nos va a permitir poder instaurar, siempre de acuerdo a el deseo del paciente, el tipo de tratamiento a efectuar. Y otras variantes de seguimiento como es la vigilancia activa. La vigilancia activa es una modalidad de seguimiento de aquellos pacientes que tienen un cáncer de tiroides de bajo riesgo y consiste en no indicar la cirugía en forma inmediata, sino controlar ese nódulo durante tiempo, controles periódicos, clínicos y ecográficos, y si es necesario en algún momento plantear la cirugía. Las principales ventajas son evitar una cirugía innecesaria en algunos casos, evitar las complicaciones de una cirugía, como es la alteración de las paratiroides, algo que se conoce como hipoparatiroidismo postquirúrgico, la alteración de unos nervios que pasan por el costado de la tiroides que se llaman nervios laringios y manejan las cuerdas vocales, evitar la utilización del reemplazo con la hormona tiroidea y las desventajas serían por ahí el temor de un paciente de tener un nódulo que no es benigno dentro de la tiroides. Está también dentro de las desventajas hacer controles periódicos, porque los controles son en general cada 6 meses inicialmente y luego una vez por año, pero siempre si hay algún crecimiento o notamos algún cambio se puede plantear la cirugía. La decisión de hacer vigilancia activa es una decisión que se toma en forma conjunta entre el paciente y el médico, así como podemos decir que existen pacientes que se llaman minimalistas, también existen médicos que somos o no minimalistas y van a aceptar esta modalidad de seguimiento y van a estar preparados para hacer los controles. No es para todos los pacientes, son para pacientes seleccionados porque tienen que tener un tumor que tenga cierto tamaño, ubicado en cierto lugar de la glándula tiroides, y es un paciente que sea, en este caso, minimalista, que esto no le genere ansiedad y que cumpla con los controles. Dentro de los tratamientos, como dijimos, en este tipo de cáncer que es, digamos, muy frecuente, pero de muy buen pronóstico, la lobectomía implica que se extirpe solamente el lóbulo
y muchas veces acompañado del istmo, que es lo que une los dos lóbulos, derecho e izquierdo, que es donde se encuentra localizado el tumor. Esto es lo que se conoce como hemitiroidectomía o lobectomía. Y en este tipo de cáncer, que son de tan buen pronóstico, muchas veces la lobectomía le asegura al paciente, como ventaja fundamental, el no tener que tomar medicación muchas veces, es decir, el otro lado normal de la tiroides va a compensar y va a producir la cantidad suficiente de hormonas para compensar el organismo el resto del tiempo. Este método es muy seguro, muy eficaz y le va a permitir al paciente una modalidad terapéutica que va a evitar que se sienta disminuido porque no va a tener que tomar hormona tiroidea en la mayoría de los casos, pero para eso en el seguimiento el control va a ser a través de ecografías y de la evaluación de la función tiroidea con hormonas tiroideas para ver si en algún momento el lóbulo contralateral sigue funcionando normalmente o no. Este tratamiento se hace la escisión, ¿no es cierto?, de la piel, se separan los músculos, debemos acordarnos que la tiroides está muy superficial y una vez que se separan los músculos, se corta, se secciona, como se ve acá en la figura, solamente el lado donde está ubicado el tumor y el otro lado, si es normal, el otro lóbulo queda. Esto es lo que evita al máximo las complicaciones o los efectos adversos de una cirugía con complicaciones que pueden presentarse en la tiroidectomía total, pero fundamentalmente cuando no son cirujanos de alto volumen. ¿Qué quiere decir esto? Que no están acostumbrados a operar con mucha frecuencia. Hasta hace muy pocos años, hasta hace unas décadas, el tratamiento convencional o estándar de los pacientes con cáncer de tiroides era la tiroidectomía total más el uso de radioiodo. En la actualidad, en realidad, estamos haciendo tratamientos que son más seleccionados, es decir, más individualizados para cada paciente, pero el tratamiento estándar o clásico es la tiroidectomía total, que es extirpar toda la glándula en un procedimiento quirúrgico y que en determinados pacientes también podemos agregar el vaciamiento ganglionar en aquellos que tienen metástasis ganglionares asociadas a este tumor. La tiroidectomía total es una cirugía que en manos de gente experimentada es muy segura, pero tiene riesgos, como comentaron las doctoras previamente, riesgos de complicaciones, como es la afectación de las paratiroides, con hipoparatiroidismos y secuelas del calcio, con toma de calcio diarios, que en algunos pacientes puede ser una de las complicaciones más importantes, o lesiones del nervio recurrente con la disfonía consecuente. Estas complicaciones pueden suceder hasta en un 2% de los pacientes, aún en manos de cirujanos experimentados, y que en general está indicado para pacientes con tumores de más de 4 centímetros que tienen extensión fuera de la cápsula tiroidea o que tienen metástasis demostrada previa a la cirugía a nivel cervical. Entonces nosotros indicamos en ese caso tiroidectomía total más un vaciamiento ganglionar, es decir, que ese paciente no puede indicarse ni una vigilancia activa ni una hemitiroidectomía, y que posterior a este tratamiento de tiroidectomía total y vaciamiento ganglionar, en determinados grupos de pacientes también le indicamos el tratamiento con radioiodo, que eso era el tratamiento estándar, tiroidectomía total más la administración de radioiodo, que cumplía la función de eliminar las células tiroides normales que hayan quedado posterior a la cirugía o eliminar también como terapia adyuvante el resto de células tumorales que hayan quedado en el cuello. En la actualidad nosotros estamos tendiendo a usar cada vez menos el yodo. Hemos visto que en los pacientes con cánceres diferenciados, que serían el papilar o el folicular, la utilización de yodo para pacientes de bajo riesgo o inclusive algunos de riesgo intermedio bajo, la utilidad del radioiodo en la actualidad no es así, es decir, que cada vez lo estamos usando menos. El uso de yodo radioactivo lo estamos dejando para pacientes de alto riesgo o intermedio alto,
donde sabemos que la utilización del iodo radiactivo va a favorecer de que va a tener menos recurrencia futura, así que no va a volver a aparecer el tumor, y también mejoraría la sobrevida global a largo plazo. Sí, han habido avances no solamente en consensuar con el paciente el tipo de tratamiento, que eso es muy importante, y antes era la palabra sagrada del médico, que tenía que ir a la tiroidectomía total y al yodo radiactivo. Hoy hay un consenso con el paciente, la elección con el paciente del tratamiento adecuado, por supuesto siempre teniendo en cuenta las características del tumor. Dentro de los últimos avances tenemos las otras técnicas mínimamente invasivas, como son la radiofrecuencia, la esclerosis con etanol. Hay también otras mejoras en cuanto a las terapias más puntuales a través de test moleculares que se realizan en determinados tipos de cánceres, y más que nada para ver la evolución del mismo, y sobre todo medicamentos seleccionados en base a estos test moleculares para dar el tratamiento exacto o correcto. Y es importante remarcar que, como dijo la doctora, las técnicas mini-invasivas están indicados para pacientes muy seleccionados, es decir, en generar como una alternativa a la vigilancia activa, por ejemplo, en tumores microcarcinomas papilares menores de 1 centímetro, podemos aceptar un tratamiento mini-invasivo, que sería ablacionar el tejido tiroideo mediante radiofrecuencia, quemando, es decir, utilizando energía de calor y eliminando el tejido, o la utilización de alcohol. Eso es para tumores pequeños o inclusive para metástasis cervicales de pacientes que ya fueron operados previamente, que no están en condiciones quirúrgicas o que el paciente desiste de realizar una nueva cirugía. Entonces podemos utilizar estas técnicas mini invasivas como alternativas a la vigilancia activa o a la cirugía. Y también en contrapartida a los tumores de bajo riesgo existe una evolución en cuanto a la utilización de fármacos, o como llamar quimioterapia, para la contrapartida, que serían los tumores avanzados de tiroides, ya sea tumores avanzados a nivel local o con metástasis a distancia. Existen diferentes fármacos que se toman vía oral, pero es como si fuera una quimioterapia. Lo que más frecuentemente plantean es el miedo con respecto a su pronóstico de vida. Creo que lo más importante a recalcar de cualquier charla que uno pueda dar sobre cáncer de tiroides es que son tumores de muy buen pronóstico, con una sobrevida, como dijo la doctora, excelente. Se calcula que aproximadamente más del 90% de los pacientes están vivos a 20 años, es decir, que tienen una sobrevida muy buena. En mi experiencia personal, yo tengo un seguimiento de aproximadamente 1.200 pacientes, de los cuales solo murieron por determinadas características de mayor agresividad entre 30 y 40 pacientes. Así que la mayoría tiene una sobrevida excelente. Entonces, es importante poder transmitir en cada momento con el paciente las características de que los tumores diferenciados tienen muy buen pronóstico, y en cada consulta reforzarle esta buena evolución para que el paciente pueda tomar conciencia de que realmente este tumor no los va a matar, que este tumor le va a permitir tener una sobrevida normal y poder desarrollarse normalmente. También lo otro destacable es que, por un lado, esto que dice Eduardo de que no los va a matar, de que tal vez existe algo que acá se llama riesgo de recurrencia, de que vaya a volver. Entonces eso uno estratifica al paciente si tiene bajo o alto riesgo de que va a volver, y el seguimiento va a ser diferente, pero eso puede ser detectado con marcadores tumorales que se van haciendo en el seguimiento, o con ecografías o diferentes estudios, y uno ahí va a tratar eso. O sea, una cosa es la mortalidad y otro muy diferente es el riesgo de que esto vaya a volver. Entonces eso también hay que diferenciar mucho en la consulta, digamos, de que pueda volver no significa que lo vaya a matar al paciente. Va a depender, en un paciente de bajo riesgo es menor del 5%, así como en un paciente de alto riesgo es mayor del
70% de que eso vaya a volver. Entonces es muy importante decir si es de bajo, de alto, de riesgo intermedio, pero de que vuelva. Entonces hay que hacer mucho la diferencia entre recurrencia y mortalidad. Este tipo de clasificación en bajo riesgo y en alto riesgo va a depender mucho del tipo de tumor, del tamaño, de si tenía o no ganglios al momento de la cirugía o que aparecieron después. Es decir, esta clasificación se va haciendo a medida que va evolucionando el paciente. No es algo estático, sino que es una clasificación dinámica que en base a lo que vaya apareciendo en la evolución del paciente, uno lo va clasificando. Pero eso es lo importante de transmitirle al paciente que no tenga miedo, porque como bien dijo la doctora, que haya una recurrencia no implica que haya un aumento en la mortalidad. Si le tocó un médico maximalista que cada 2 días le hace una ecografía, le hace los análisis, en ese caso el paciente vive en una nube de miedo. Si el médico es un médico minimalista que le dice, no, esto es de bajo riesgo, esto es tranquilo, con la hemitiroidectomía o con la tiroidectomía o en la vigilancia, esto va bien, vamos a hacer un control, un seguimiento, le estamos transmitiendo al paciente seguridad y tranquilidad, que eso es fundamental.